Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Quiero en esta mañana, Señor, hacer su voluntad y no la mía, Señor. Hágase su voluntad en la enseñanza del Espíritu que tendrá usted con nosotros esta mañana. Su palabra está eternamente bendecida, Señor. Y este día, en este tiempo, nos toca oír lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. No se oye distorsión por la mascarilla. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, esta mañana estoy con el Espíritu, ¿verdad?, del Padre y del Hijo, de lo que Dios quiere. Este ministerio no es un ministerio diferente. La iglesia del Señor es una, pero la iglesia del Señor tiene que entender lo que es el Rey y su reino. Cuando nosotros hablamos de salvación, para nosotros es la mejor noticia porque ya estamos liberados de una sentencia de muerte eterna. Pero el corazón del Padre es tener su reino, en un reino de hijos, que vivan con Él en su gloria de una manera eterna. Y ese es el propósito que siempre el Padre tiene para su reino y para la complacencia de Él. Tener hijos con quien Él relacionarse. Hoy vamos a estar hablando de un tema que Dios me puso en mi corazón y es Dios como Padre y Dios como Hijo. Dios Padre y Dios Hijo. Cuando nosotros entendamos esta revelación, este misterio, no vamos a tener muchos tropiezos en cuanto al entendimiento que nosotros necesitamos tener para podernos sostener y caminar y triunfar en esta vida temporal para que podamos heredar la vida eterna. Aquí tengo lo que Dios me pone en mi corazón. Los hombres nunca fuimos hechos para caminar solos. Eso usted póngalo. Cuando hablo de hombres es de los dos géneros. Aún las especies, porque si no se aparieran las especies no se reprodujeran. Entonces, de algo que el Señor tiene en su naturaleza, Él es relacionista, Él es asociativo. A Él le place tener relaciones. Por eso los hombres nunca fueron hechos para caminar solos. En el reino de Dios, Padre e Hijo, en el reino de Dios, Padre e Hijo caminan juntos desde la eternidad hasta la eternidad. Algo bien importante es que hay un misterio de que tanto el Padre como el Hijo tienen un origen igual. No hay uno primero que el otro. Ese es el misterio que el apóstol Pablo entendió cuando fue llevado a esos lugares celestiales y vio cosas inefables que no se podían contar, donde él encontró que había un Dios Padre y un Dios Hijo que estaban juntos, la misma naturaleza y que tenían la misma existencia, son de la misma data. Entonces, cuando nosotros conocemos que el Dios Padre y Dios Hijo caminan juntos, es porque las relaciones no pueden ser eficaces si no hay un padre y un hijo en esa relación. Y no solamente debemos de caminar juntos, porque la iglesia siempre predica de que tenemos que estar juntos. Nosotros debemos de caminar juntos, pero no solamente juntos. Yo lo voy a poner. Debemos de caminar juntos, pero conforme el diseño de Dios.
¿Cuál es el diseño de nuestro Dios? Hoy vamos a leer mucho al apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice que nosotros debemos de tener un caminar armonioso como el Padre y el Hijo caminan. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de nuestro Padre. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La iglesia tiene que tener relaciones basadas en amor, pero el amor de Dios no es como el amor filio, no es como el amor eros, no es un amor recíproco, es un amor que se da sin pedir nada a cambio. Nosotros tenemos que caminar como iglesia, como el diseño del Padre y el Hijo lo es. No solamente debemos caminar juntos, sino conforme el diseño de nuestro Creador y Padre. Por eso dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué significa esto, hermano amado? Que tenemos que desprendernos del yo, y empezar a caminar y a conocer que es más eficaz cuando caminamos con la palabra nosotros. Por eso Jesús, cuando nos manda a orar y da la enseñanza a sus primeros discípulos, Él habla de que el Padre es de todos nosotros. No puedes hacer una oración personal diciendo, Padre mío que estás en los cielos, porque eso se llama egoísmo, egocentrismo. Es un diseño del Padre que nosotros caminemos juntos en armonía. Padre nuestro que estás en los cielos. Usted tiene que tener bien claro que cuando usted llega a su altar personal, usted no va como miembro, sino va como parte de un cuerpo al Padre que nos engendró. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque aquí algunos y la mayoría, gracias al Señor, han aprendido lo que es paternidad. Pero la paternidad que yo voy a hablar hoy es la que es verdadera, no es la de los hombres, es la paternidad del cielo. Dice que paternidad es el modelo bíblico de relaciones sanas, un discipulado sano, y una vida de iglesia satisfactoria, significativa y eficaz. Por eso tenemos que ir a la palabra para poder entender lo que el Padre nos está hablando. Hebreo 1, del 1 al 4, es el versículo con el cual empezaremos a poder entender a Dios como Padre y como Hijo. Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Un hijo amado hereda nombres más excelsos que cualquier creación. Un hijo amado hereda lo que ni los ángeles, aún en su estructura, sean querubines, sean serafines, no van a heredar lo que un hijo amado va a heredar. Porque el Hijo unigénito, en quien Dios inicia su proceso de restauración y reconciliación con ese ser que es semejante a Él, lo tiene todo. Y Él tiene una autoridad que el Padre le ha dado, porque en ellos existe una relación de amor en donde ambos se honran. Las revelaciones más grandes y asombrosas de Dios fueron reservadas para una nueva creación. Esta revelación es para una nueva creación. Los que no entendieron ni entienden esto son los que viven anclados a la vieja creación. Aquellos que han traído enseñanzas, como dicen, históricas. Aquellos que han visto lo que Dios es o fue con el pueblo de Israel y lo tomamos como una semejanza para nosotros. Es parecido, pero no es igual, porque el pacto que Dios hace con la nueva creación es diferente, es mayor, es superior que el que hizo con la vieja creación. Si usted está conociendo al Señor como nueva creación, el Espíritu Santo que esté en usted, Él le va a enseñar y le va a revelar estas cosas de las cuales el Padre está hablando.
Y cuando yo hablo de padre, no estoy hablando del padre, sino que estoy hablando de los dos, de padre y de hijo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que las revelaciones fueron para este tiempo, fueron para el tiempo, como dice Hebreo, que cuando a Dios le plació, en Hebreo 1:2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora ya no habla por Elías, ya no habla por medio de los grandes profetas, ahora habla por el Hijo. La enseñanza del Espíritu es por el Hijo, porque los postreros días vienen desde la cruz, cuando el Señor fue crucificado, hasta el tiempo que estamos y el que falta para su venida. La nueva creación está en el tiempo preciso y perfecto. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Ahí nos da a entender el Señor que la cruz es el inicio de nuestro tiempo. Jesús es el apóstol del Padre. Él es el exapostelo. Aleluya. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es en el tiempo que Dios se manifestó a los hombres como un judío nacido de mujer, pero engendrado por el cielo. No es un judío puro, sino que es un híbrido entre el cielo y la tierra. Jesucristo tiene la perfección del cielo y la perfección del pensamiento del Padre en la tierra. Por eso cuando vino el cumplimiento del tiempo, usted dirá, eso fue hace más de 2000 años. Sí, pero nos encapsularon en el tiempo perfecto de Dios. Desde que Dios da su vida en la cruz a través de su Hijo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, vamos a tener nosotros solamente oír al Hijo. Pastor, usted tiene que oír solo al Hijo. Entonces, preguntamos, ¿cuál es la revelación que Jesús trajo como Hijo? El Dios eterno que hizo el mundo y todo lo que hay en él, trajo la revelación a través de Jesús, que Dios es un padre a un hijo y que Dios es un hijo a un padre. Oiga bien, no estamos hablando de Moisés, no estamos hablando del decálogo. Estamos hablando de la revelación que Jesús trajo. Jesús trae una revelación poderosa, que el Dios eterno, el gran yo soy, Jehová Elohim, Jehová Rafa, todos los nombres, la revelación es que Dios es un padre a un hijo y un hijo a un padre. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Esa es la palabra que Dios trae revelada. Es la revelación que el Señor trajo. El Dios eterno que hizo el mundo y todo lo que hay en él, trajo esa revelación. Por eso le dije, vamos a hablar mucho de Juan. Vamos a hablar Juan 5 del 19 y parte del 20, pero póngame por favor Juan 5, 19. Dice la palabra. Respondió entonces Jesús y le dijo, cuando estaba ya Jesús caminando en su ministerio, alguien le preguntó, ¿quién eres tú? ¿A qué has venido? ¿Y por qué haces estas cosas? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mira, muchacho, mira, joven, doncella, quiero que sepa algo, yo soy el Hijo de Dios, pero yo no puedo hacer nada si mi Padre no está de acuerdo conmigo. Aunque tú me miras a mí, también estás viendo al Padre, porque todo lo que yo hago es lo que el Padre me dice que haga. El Dios a quien tú adoras, al que tú crees, al que tú predicas, está en mí, porque yo soy hijo en el Padre y el Padre en mí. Porque yo no puedo hacer nada si no es lo que el Padre me dice que haga. Todo lo que el Padre hace, yo también lo hago. Entonces, esa es la revelación primaria que Jesús trae. Ciertamente para el beneficio de nosotros es la salvación, pero la salvación de nosotros es que en esta temporalidad tenemos la oportunidad de tomar y caer en la pesca milagrosa que Dios hace de todos los pecadores para que no vayamos a un lugar de tormento. Pero para el propósito de Dios, que es eterno, es llevarte a su gloria. Él quiere llevarte a su gloria, donde todas las cosas son perfectas, donde todas las cosas son para todo aquel que cree. Ese es el propósito de Jesús. Jesús quiere eso para nosotros. Dice la palabra que Jesús explica, cuando Él explicó la palabra que está en Juan 14:6, pero quiero
leer, ya leímos Juan 15, 20a, vamos a leer el 20, parte del 20, Juan 5, 20, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El amor en que ellos caminan hace posible las cosas sobrenaturales. Usted quiere ser una persona de poder, ame a su hermano, ame a la autoridad que tiene usted, porque entonces va usted a hacer cosas que el mundo se va a maravillar. No es es que hay cosas y hay principios y valores en el reino que usted las tiene que saber interpretar. Hay cosas que usted puede hacer ayuno, usted puede predicar, pero si usted no lo hace con amor, usted no es nada. Por eso el Padre dice, el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. ¿Por qué te ama el Padre? Algo ve el Padre en el Hijo por lo cual lo ama. Algo ve el Hijo en el Padre por el cual lo ama. Porque ellos no son jerarquía, ellos son relacionales. La paternidad no es autoridad ni es jerarquía. Paternidad se llama relaciones. Dele palma al Señor. Eso es paternidad, relaciones. Padre, gracias por tu palabra. Ay, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Todo por amor se te revelan las cosas. Todo lo que te revela el Padre es por amor. Y cuando el amor viene y fluye en tu vida y en tu ministerio y en tu asignación, las obras que Él te muestra van a ser tan maravillosas que la gente se va a maravillar de las cosas que tú haces. Porque la gloria es del Padre. Por eso cuando nosotros vemos esto de que Dios es Padre y Dios es Hijo, vamos a entender cuando Él habla en Juan 14:6. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Jesús está hablando, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿A quién le dijo Jesús? Usted pues léalo, si es a los fariseos, si es a los discípulos, pero Él le habló a gente. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cualquiera que dice, yo conozco ese versículo, me lo sé de memoria, pero ¿cuánto lo entiendes? ¿Qué es lo que significa? Y Dios me puso en mi corazón, camino no es una carretera. Porque cuando Dios dice, ¿cuál es el camino para llegar a Valle de Doral? A cualquier colonia, pues. Me voy por la carretera Vieja León, me voy por la Nueva León y llego allá. ¿Cuál es el camino para ir a Puerto Sandino? Voy en la ruta tal. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Cuando Dios dice que el camino, Él no te habla de carretera, sino un estilo de vida que se desarrolla caminando en una relación padre e hijo. Él es el camino. Él es el que nos ha enseñado cómo se relaciona Él con el Padre. El camino es que mientras tú caminas en relaciones con el hermano y aún mayor con aquel que te ha sido dado por autoridad, por ministro, y estás obedeciendo y estás creyendo, tú estás diseñando una relación padre-hijo, porque ese es el camino hasta que tú seas señalado por el Padre, que tu vida termine en esta tierra. Ese es el camino, es la vida que vas a llevar de relaciones. Jesús es el camino, tienes que testificar a Jesús. ¿Cómo vas a poder decir que tú eres alguien que va por el camino correcto? Andar por el camino correcto no es conocer la palabra, no es congregarse, son cosas importantes, pero no son la sustancia. La sustancia se llama paternidad. Se llama paternidad y aquí me pueden tirar piedras, pero aún con todos los que yo conozco como compañeros de milicia, yo no dejo de hablar porque esta es la sustancia, el principio activo del reino. Aleluya. Y yo esta mañana he venido a hablar de ellos, Padre e Hijo. Por eso Él es el camino. ¿Quieres tú andar por el camino? Tenemos que imitar a Jesús. ¿Y cómo vamos a imitar a Jesús? Por lo que hicimos ahora, la gracia te lo va a dar. Yo no puedo imitar a Jesús porque yo soy un hombre que tengo tentaciones, tengo deseos carnales, tengo sentimientos inmorales, pero la gracia me hace ver que eso puede ser cambiado porque yo creo que Jesús es el camino, y si Jesús es el camino, yo seré igual a Jesús. No es porque estés haciendo sacrificios, no es porque estés haciendo muchas actividades, es porque creas que Jesús es tu modelo, es a quien tenés que imitar, pero no por fuerza propia, sino por fe,
creyendo que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Por eso no vamos a cansarnos, hermano Héctor, de estar hablando de Jesús. Jesús es mi Señor. Jesús es mi camino, es mi modelo. Porque dice que es la verdad. Porque fuera de Cristo todo es mentira. Aún nuestra realidad es mentira. Jesús es la verdad. Eso es lo que tenemos que entender. Él es la verdad porque todo ilusión. Todo es mentira. ¿Por qué es mentira ahorita la belleza física de los jóvenes? Es mentira. Cuando hay de 20 años están bellísimos, pero de 70, 80, quién sabe. Esa es mentira. Aún la fortaleza física, los que levantan pesas, los que van a los gimnasios, los que hacen spilling, todo, pero cuando lleguen a 80 no van a poder ni levantarse. Porque es mentira tu juventud. La inteligencia es mentira, porque de repente viene un Alzheimer y se te olvida todo. Y comenzás a tener también todos los males. Alzheimer se te olvida todo. Aleluya. La verdad se llama Jesús. Y cuando tú crees que Él es la verdad, entonces vas a poder tener una mente sana. Vas a tener una actitud sana. Aunque te vayas de este mundo a los 80, 90, va a ser tu ancianidad robusta, inteligente y creativa. He creído que así me voy a despedir yo de esta tierra. He creído porque Jesús me lo ha dicho. Si no, estaría mal, pero yo tengo que todos los días aferrarme. ¿Por qué es la vida? Porque es la eternidad. La vida es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la eternidad a la cual nosotros tenemos que anhelar. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es esta relación? Ser padre o ser hijo no se trata de jerarquías, sino de relaciones. Si el Hijo de Dios hubiese sido independiente al Padre, aún por un momento, tú y yo no fuésemos salvos. Esto no es de la Biblia, esto es revelación. Si el Hijo de Dios hubiese sido independiente, aún por un momentito del Padre, ni tú ni yo fuésemos salvos. Porque aún con todo lo que Él pasó, solamente cuando el pecado entró en Él totalmente, fue que el Padre se separó por un momento. Diga conmigo, por un momento. Porque Él no tiene comunión con... Pero Él nunca se separó del Padre. Si Él se ha separado un poquito, nosotros no fuéramos salvos. Porque el varón perfecto es el Hijo amado que revela al Padre en la tierra. Nosotros tenemos que entender que para poder conocer y para poder producir paternidad en nuestro diario vivir y caminar con otros, tenemos que reconocer que necesitamos un padre y un hijo en nosotros. Padre, le dije yo, ¿cuál es eso de que Padre, Hijo y Espíritu Santo? La Biblia dice que hay Padre, que hay Hijo y que hay Espíritu Santo. Pero yo le pregunto al Señor, Padre, yo nunca escucho una relación entre tú y el Espíritu. Ni una relación entre el Hijo y el Espíritu, pero sí una comunión entre Padre e Hijo. ¿Sabe por qué? Porque el misterio del Espíritu Santo es que en el Espíritu Santo camina el Espíritu del Padre y camina el Espíritu del Hijo. Y Él se nos metió a nosotros. Y de manera que nosotros recibimos el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo en nosotros. Caminamos en paternidad. Caminamos en paternidad para que seamos más que vencedores. No es una relación superior ni inferior. Ellos son iguales. Porque ellos se honran. ¿Usted cree que el Hijo dice que Él es mayor que el Padre? Por honra, pero también el Padre le da a entender como que el Hijo fuera mayor que el Padre. Pastor, ¿dónde está? Hablemos lo que dice el Padre del Hijo. Juan 3:35. Este Juancito fue tremendo, hermana Jessica. Él llevó esta revelación que pocos entendieron, pero hoy el Espíritu nos está aclarando estas cosas. La relación de padre e hijo no es una relación de un ser superior a otro inferior, sino es una relación de igualdad. Mire qué dice el Padre. El Padre está hablando. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Oye, si el Padre es superior, es porque el Hijo lo hace superior. Pero aquí el Padre está siendo superior al Hijo. Es como que yo tenga todo esto y te herede ya. ¿Qué estoy diciendo? Aunque todo esto es mío, yo no tengo dominio ni influencia, te lo doy a ti. Haz con ellos lo que tú quieras. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Le está dando una autoridad y un poder supremo porque el Padre ama al Hijo.
Para el Padre no hay nadie como su Hijo. Para el Padre, el Hijo es la niña de sus ojos. Él lo cuida y lo sostiene en un amoroso y tierno abrazo. ¿Qué dice Juan 5, del 19 al 23? Mire cómo el Padre habla del Hijo. Juan 5, del 19 al 23, está escrita la palabra. Ahí está hablando el Hijo, sí. Ahí está hablando el Hijo. El Juan 15, 19 a 23 dice el Hijo. Respondió entonces Jesús, le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a leer hasta el 24. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mira cuánta interpretación. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que si tenés la costumbre de que cuando vas a buscar un favor de los hombres, buscar como dice el dicho, buscar la raíz y no la rama, en el mundo espiritual te equivocaste. Buscar la rama, porque la rama tiene más poder que la raíz, porque la raíz le dio poder a la rama. Dele palma al Señor. En el reino es diferente. En el reino es diferente. Cuando usted está en un trabajo y se habla con el mero men, porque ese es el men, no te vayas a la rama, andate a la raíz. Pero en el reino dice la raíz, yo soy la raíz, pero esa rama, mi Hijo amado, es el que tiene la autoridad, porque el juicio yo se lo di a todo a Él, porque yo confío en Él. Ándate al Hijo, ese es el reino. El Padre le está dando al Hijo honra, autoridad. ¿Qué dice la palabra? Ahí mismo, en Juan 3:36, que creo que ya habíamos leído hasta el 35, la misma palabra. Él cree que el Hijo manda para que todos crean en Él. Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios Padre está sobre él. Hermano mío, ese es el amor que el Padre tiene para el Hijo. Pero el Hijo también ama al Padre. ¿Qué siente el Hijo por el Padre? Él lo ama y lo honra sobre todas las cosas. Jesús vino a la tierra sometido y rendido a su Padre. Dice Juan 6:38, que dice la Escritura. Juan 6:38. Estamos leyendo mucho a Juan. Bendito sea el Señor. Voy a tener que poner mi Biblia, como el Padre me lo dijo. Dice la palabra, porque, dice el Señor, el Hijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuántas personas cuando le delega a alguien algo, autoridad, se roban el mandado y se ponen como que ellos son lo que tienen y no le dan honra a quien los puso? Si usted te mandó un pastor, un apóstol, un profeta que esté en autoridad a una obra misionera, a un lugar, tu honra al que te envió tiene que ser siempre. Hoy en día no se practican estas cosas. Cada quien hace lo suyo, aún como ministros de la palabra. Creemos que lo que Dios nos da es porque nosotros somos los que llevamos a los demás como una intermediación. No somos intermediarios, somos enviados, porque lo que nosotros damos no es de nosotros, es de ellos. En un canal de distribución, a los que estudian marketing, los intermediarios tienen poder. El mayorista le vende al minorista, el minorista le vende al consumidor. Pero el minorista tiene poder sobre lo que vende, porque él ya compró al mayorista lo que vende. Pero en el reino no es así. El reino, no hay intermediarios, son enviados. Porque nadie tiene autoridad por sí mismo, somos autoridades delegadas. Y el Padre dice, yo he descendido del cielo. Qué tremendo, yo he descendido del cielo. Mire, póngase a pensar, ¿quién ha descendido del cielo? Yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ellos miraban y no conocían ni por cerca al Padre.
sino que miraban al Hijo levantar muertos, sanar enfermos, libertar cautivos. Y él miraba, el pueblo miraba, los discípulos, todos, filisteos, filibusteros, todos miraban lo que Jesús hacía. Pero él siempre decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Eso es paternidad. Porque hay una relación. Pero el Padre que está en los cielos dice, ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Porque la gente cree que solo el Hijo vino cuando Jesús vino. No, el Padre y el Hijo vinieron en Jesús. Esa es otra mentalidad que tenemos que desaprender. Por eso cuando tú le dices, cuando Jesús le dice, cuando tú has visto a mí, me has visto a mi Padre y yo somos uno, aquí estamos los dos. Eso es importantísimo para que nuestra fe se aumente. El Hijo honra al Padre, Él lo ama, lo honra sobre todas las cosas, porque Jesús vino a la tierra sometido y rendido totalmente a su Padre. Para el Hijo, el Padre es el centro de todas las cosas. Juan 14:31. Dice la palabra, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ahora, mi testimonio es que ustedes sepan que yo amo a mi Padre. Y cualquiera podía haber dicho cuando estaba en la cruz del Calvario, hombre, Jesús ahora amará al Padre, ahora que ya está en una situación de vergüenza, de humillación, de despojo. Él es como un rastrojo de madera fina porque está colgado en un madero. ¿Será que él ama al Padre? Pero el Señor muestra su amor al Padre aún en el tiempo del dolor. Jesús dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, todo está consumado. ¿Cómo no vamos a buscar a Jesús? Si Jesús es el autor y consumador de la fe. Ayer en el de varones hablábamos algo de eso. Tenemos que aprender a hablar. La gente dice la fe de Abraham, la fe de Abraham. La fe de Abraham es cualquier cosa. La fe grande es la fe de Jesús. Claro que podemos ver a Abraham, porque Abraham está mucho más encima de nosotros, porque aún Abraham, sin ser hijo, creyó a Jesús, creyó a Dios. Pero no podemos decir que, es decir, Abraham es el padre de la fe, pero no es el autor y el consumador de la fe. El autor y consumador de la fe se llama Jesús. Jesús es el Señor. Jesús está por encima de todo nombre. No ponga un nombre antes de Jesús. Ni su ministro, ni su pastor, ni su apóstol, ni el Padre espiritual. Nadie está por encima de Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En el Espíritu Santo. ¿Y el Padre dónde está? En el Espíritu Santo. De manera que cuando fuimos engendrados por el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo y del Padre se te metió. Se te metió. Se te metió el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el que nos da la revelación de lo que nosotros hemos recibido. Dice que el Hijo al Padre lo ama de tal manera que para Él es el centro de todas las cosas. Voy a irme con mi Biblia. Juan 5:30. Dice la Escritura, no puedo yo hacer nada. Ya la dije, pero lo repito, porque el Espíritu Santo me lleva a lo mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién me envió? El Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Pero el Padre, que es sabio, cuando lleva a Jacobo, a Juan y a Pedro, Él sabe que están amando a Jesús de una manera sobrenatural, porque a quien ven ellos es a Jesús. Pero Jesús le muestra al Padre para que el Padre le diga a ellos que aunque Él dice que el Padre es mayor que Él, el Padre lo honra y le dice, a Él oíd, este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia, a Él oíd, para que no se fuera a formar una idolatría de una doctrina equivocada.
Amás al Hijo, pero no amas al Padre, o amas al Padre, no amas al Hijo. Tenés que amar a ambos, porque ambos son iguales y ambos están dentro de ti. Por eso nosotros no podemos dejar de estudiar la palabra, de escuchar la palabra, para que nosotros seamos enseñados por el Espíritu. El que entiende esta revelación vivirá y caminará en amor todos los días de su vida en la tierra. Vamos a hacerle una invitación de honor a Mateo, Mateo 5:48. Vamos a invitar a Mateito que nos diga qué nos dice de lo que está hablando Juan. ¿Qué dice la palabra? Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa palabra a mucha gente la ha interpretado de una manera equivocada. Lógicamente, cuando tú dices que no es perfecto, estás diciendo la verdad en tu naturaleza caída. Porque tú caminas todavía en la carne. Yo camino en la carne. Y cuando yo hablo estas cosas, el que está hablando es la carne, no es el Espíritu. Porque si el Espíritu hablara, diría, yo soy perfecto porque mi Padre es perfecto. Yo soy santo porque mi Padre es santo. Pero cuando yo no tengo la certeza ni la seguridad que yo soy una nueva creación, que yo nací de nuevo y que la gracia me empoderó para traer el reino de los cielos a la tierra, entonces yo voy a decir, mi Padre es perfecto, yo soy perfecto. Pero cuando no lo sé, yo soy imperfecto. Santo solo Dios. Y digo yo, ¿cómo va a creer que la iglesia a estas alturas del partido esté pensando de esa manera? Tiene que ser enseñada la iglesia, pastor. Amén. Un pastor que entiende y vive esta revelación llevará a sus seguidores a que se dirijan y conozcan al Dios Padre y al Dios Hijo. Un pastor tiene la comisión de dar a conocer esta revelación, porque no hay cosa más poderosa que conocer al Padre y conocer al Hijo. No somos los pastores llamados a estar metiendo en un entretenimiento emocional a la iglesia. El Espíritu Santo nos tiene que ir corrigiendo. No nacemos perfectos, pero estamos perfeccionados porque somos perfectos en el tiempo de Dios. Y nosotros no podemos estarnos desviando de enseñanzas, como dice la palabra, en ricas sutilezas, en tonterías, predicando. Si no predicamos al Padre y al Hijo, no estamos predicando nada. Tenemos que predicar la verdad, el camino, la vida. Un pastor, un líder, un ministro que entiende y vive esta revelación, téngalo por seguro que sus seguidores conocerán al Padre y al Hijo y entenderán lo que realmente es paternidad. Por tanto, este ministerio siempre hablará de paternidad como la sustancia activa del reino de Dios, porque solamente conociendo y haciendo estas cosas entraremos a la gloria del Dios Padre y el Dios Hijo. Solamente conociendo eso podemos entrar a la gloria. ¿Cómo no voy a estar agradecido, pastores? A todos les digo pastores por fe. Porque a veces decimos, este ministerio no crece. ¿Sabe por qué no crece? Porque tú, llamado a ser pastor, estás vegetando todavía. Aleluya. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Bendito sea el Señor. Este ministerio es cristocéntrico. Al final de los tiempos, todas las cosas, dice que al final de los tiempos, todas las cosas encontrarán su culminación en Cristo, el Hijo de Dios. Pero cuando Dios Padre haya sujetado todas las cosas a Cristo, entonces Cristo someterá todas las cosas, incluyéndose él mismo, a su Padre. Esta revelación fue la esencia misma del apostolado de nuestro hermano y padre espiritual, Pablo. Porque nosotros tenemos que entender que si nosotros creemos a la palabra, la obediencia vendrá como la ley de gravedad. La obediencia no puede ser antes de la fe. La fe es primero, porque la fe es la que abre, es la que hace es la que apertura la revelación del Padre y del Hijo. La fe. Nosotros tenemos que tener, por ejemplo, ¿por qué tú no eres obediente? Porque no has creído. Pregunta, ¿por qué no soy obediente yo? Porque no he creído. Los desobedientes no han creído. Los que se resisten no han creído. Los independientes no han creído. Por eso yo decía al principio, el reino de Dios es un reino relacional. Nosotros como iglesia no podemos caminar solos. Tenemos que caminar en relaciones. Por eso cuando alguien me dice algo, a mí me gusta caminar con las personas que están cerca de mí, porque así las conozco y las entiendo y me conocen y me entienden a mí. Y yo estoy sujeto a que me puedan también decir una palabra de consejo.
Por eso, ¿dónde encuentro yo las relaciones más profundas de mi llamado? En mi esposa. Mi esposa y yo caminamos juntos. Pero yo tengo la humildad de decirle, Gloria, la felicito porque ya está la pastora. Estás con nosotros. Pastora Gloria, bienvenida. Estás en tu casa, hija. Se nos perdió varios días. Dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Y por eso cuando un hermano me dijo, fíjese que la pastora, ya sabe el hermano que me lo dijo, pero no voy a decir quién, y que la pastora dice, tiene algo como que le lee la mente a uno. Dice. Pero si ella tiene la mente de Cristo, pero no está allá para juez, ella está para edificar, el juez solo es Cristo. Dice que al final de los tiempos todas las cosas encontrarán su culminación en Cristo. Por eso nosotros no podemos estar predicando un evangelio de entretenimiento. Tenemos que estar bien claros que hay un Padre y un Hijo que está en nosotros. Por eso los que decimos ser padres espirituales deberíamos de cambiar ese nombre por tutores. Somos tutores. Somos como cuando dicen, ¿cómo que dicen? Somos chapetones, son los que cuidan a los niños en los microbuses, ¿verdad? Los chapetones que están para que los niños no se cuiden. Pero cuando los niños crecen, los chapetones no existen. Pero el que existe siempre es el Padre. Ustedes tienen que entender que todas estas cosas van a tener su sentido en que nosotros conozcamos ese amor. Mire, es que es impresionante, impactante ver cómo ellos se aman, cómo el Padre ama al Hijo. Dice el Hijo, yo no puedo hacer nada si no es por mi Padre. Y el Padre dice que nadie puede venir a mí si no es por Él. Ustedes tienen que ser iguales a Jesús, pero Jesús dice, bueno, pero en el tiempo de la ley no había un abogado, no había un tribunal de apelaciones, no había un tribunal superior que lo exonerara. Pero ahora se nombró un juez que tiene autoridad y poder supremo para poder condenar y para poder salvar. Y lo bueno de este juez es que él te da las leyes, pero él te da la salida. Por eso tenemos que entender que la gracia no es solamente la demanda del cumplimiento de los mandamientos de Dios, sino es la certeza de cumplir los mandamientos de Dios. Por eso cuando usted escucha la palabra que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es que nosotros tenemos que entender que no tenemos ninguna condenación, porque los que estamos en Cristo no tenemos ninguna condenación. Si nosotros tenemos a Jesús, el fruto se va a ver. El fruto se ve por la semilla que tú siembras. Si la siembra de tu semilla es fe, cosecharás herencia, cosecharás esperanza, cosecharás amor, cosecharás vida eterna y nada te irá mal, todo te irá bien en medio de cualquier situación. ¿Cuánto dice esto usted, pastor? Cuando hay fiesta en el cielo y cuando hay tribulación en la tierra, en ambas he conocido al Padre. Porque el Padre nos prueba, nos enseña. ¿Sabe qué es lo que el apóstol Pablo era lo que predicaba? Era esta revelación. Él dice, esto no fue dado a los antiguos. Tú, hombre de Dios, reconoce que tú eres ahora una nueva creación. Tú eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron. Ahora todas son hechas cosas nuevas. ¿Sabe por qué la gente sigue con rencor, con resentimiento, con odio? Porque no han creído. Yo no puedo venir a hablar de una autoridad que está allí, aunque esté, para mí, según mi percepción, el que esté en autoridad está haciendo las cosas malas y voy a estar yo tirándole cosas malas. Entonces yo no he creído lo que Dios ha dicho. Mire, eso es algo que usted más que conocedor debe ser un hacedor de la palabra. Es que es triste ver una persona que cuando alguien mira, es que ese vecino es malo, ojalá que se le muere el perro. No, porque en verdad hay personas que predican la palabra y caminan con un corazón rencoroso. Aún en la iglesia solamente saludamos a los que nos ven. Pero yo le pregunto, Richie, contame, ¿y cómo va la Francesca en sus clases? Y Richie me dice, no sé, lo regaño, porque él ya sabe cómo soy yo. Vos tenés que conocer a tu hermana cómo va, porque es relaciones. No puedes tener un ministro ajeno a lo que vos estás viviendo. Tenés que conocerte. ¿Por qué? Porque eso lo llevas al altar, interceden por tu vida y lo espiritual sustenta lo material y las cosas buenas vienen a tu vida por las relaciones. No puedes tener una intercesión si no tienes relaciones. No tienes un pastorado si no amas a tus hijos, si no buscas a tus hijos. Tus hijos que no son tuyos, son del Señor. Decimos tus hijos para que nos entendamos, pero ya sabemos que en el corazón mío, yo nunca me voy a pensar que yo lo engendré, sería un apóstata.
El Espíritu Santo los engendró a ustedes. Pero yo tengo una responsabilidad. Por ejemplo, yo cuando miro que hay personas que se van de la iglesia, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Antes me molestaba. Pero ¿qué pasa? Que no tengo yo que tener una actitud que es incorrecta. Ahorita mismo estoy viendo a 2 o 3 hermanos que se nos han ido. No les digo los nombres para no avergonzarlos. Pero quiero decirles que esta casa es su casa. Que no se despeguen de esta casa. Porque en esta casa es que van a brevar las aguas del Espíritu. Y ustedes ya si miran a un hermano por ahí que no ha venido, agárrenlo y abrácelo. Y dígale, te voy a dar un apretón. Te voy a enlazar. Aún a los homosexuales hay que saberles hablar. Yo tengo un muchacho que es homosexual y yo le hablo de Cristo. Y él me ve como un padre, pero cuando yo lo veo llorando como una mujer, no sé qué hacer. No, pues sí, es un reto para mí. Pero digo, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para este muchacho. Porque la verdad que, no, mire que cuando llego, mire cómo me arreglé, me dice, para usted, para que me mire bella. Mire, espérate. Vamos, seamos sinceros. Cristo te ama, pero ha venido el muchacho entendiendo, y yo estoy creyendo que él va a ser convertido. Pero hay relaciones. ¿Por qué sé que él es así? Porque dice que el papá lo violó, porque dice que el tío lo violó, porque dice que el hermano mayor lo violó, porque dice que lo metieron a un reformatorio y lo violaron. Todo eso le ha pasado al muchacho. Entonces, Dios te va a levantar, Dios te va a creer en ti, y comenzamos a caminar. Pero nosotros cuando no tenemos relaciones, es triste que un ministro no sepa lo que el asistente hace. Para mí es inaudito que alguien que sé que yo amo se aleje de mí. Y no es que se aleje de mí, es de la unción que Dios me ha dado para bendecirlo. Nosotros celebramos cumpleaños por relaciones. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver que el Padre y el Hijo es relaciones. No nos enredemos, hermano. Las relaciones del Padre y el Hijo son el modelo perfecto para nuestra vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 24 al 48? Al 28, perdón. Esta revelación que Pablo trae para que nosotros nos afirmemos. Padre, Hijo, sed pues vos, 1 Corintios, capítulo 15, 24 al 28. Dice, luego, mire, es que Pablo, antes que Pablo esté hablando esto a los corintios, él da a entender que el misterio escondido a los antiguos ha sido revelado en estos tiempos para que aquel que cree que Jesús es el Señor entienda que el Padre quiere traer su reino a la tierra y llevarse a estos hijos de la tierra al cielo para que estén en su gloria. Y hay un proceso dentro del caminar cristiano que todo lo vamos a tener que pasar. Dice que cuando llegue el fin, cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre, es cuando Él haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Qué significa? Que cuando Jesús esté ya habiendo pasado los 1000 años de gobierno, cuando todo lo que los hombres hicieron, los dominios de los hombres, las potencias de las naciones, las autoridades del hombre, cuando Él haya suprimido todo, porque va a llegar un día en que las potencias económicas, militares, tecnológicas, se rendirán ante Jesús. Eso es importante que los hijos de Dios conozcamos, y sobre todo los chavalos que andan con todo tipo de artefactos electrónicos, que sepan que va a llegar un día en que todos los que han hecho todas esas aplicaciones de WhatsApp, de Instagram, de Twitter y todos los que trabajan con datos, todo eso va a ser suprimido. Porque si yo no creo eso, entonces yo sigo haciendo fiesta con la tecnología. Tengo persecución por el iPhone, ya tengo que estar por el 14. ¿Por qué? Porque yo tengo un dominio que sobre mi vida que me afecta mi herencia eterna, pero cuando el reino de Jesús, dice que cuando Él entrega el reino al Dios y Padre, ¿y cuál reino es? No es el reino que ha estado en la eternidad, es el reino que Jesús hizo en la tierra y lo anexó al reino eterno. Él dice que cuando Jesús entrega ese reino, que son los hijos por el cual Él pagó el precio, porque ya Él ya suprimió dominio, autoridad y potencia, 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Los que leen Biblia y buscan otras versiones, busquen lo que significa preciso. Porque preciso es necesario, de ineludible cumplimiento, que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos? Los que niegan paternidad, los que niegan el reino de Dios y su justicia, los que no creen en la resurrección, los que caminan en sus propios pensamientos, los que creen tener el mundo en sus pies. Todo eso tiene que estar bajo los pies del Señor. Mire, ese es el Dios y Padre que nos engendró, pastora Carla. No es un clon de Dios. Jesús no es un clon de Dios, es Dios mismo. Ahora con la tecnología se habla mucho de clones, el clon aquí, el clon allá. Yo no quiero ser clon de Dios, yo soy Jesús, porque Jesús está en mí. Es tremenda la fe. Dice que es necesario que Él reine. 26. Esto es paternidad, hermano. Esto es lo que predicamos aquí, paternidad del cielo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo, hermano Armando, que será destruido es la muerte. Pastor Carlos García, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si te llegó la muerte por una artritis grosera, también yo te voy a vencer esa muerte. Si te llegó un ataque cardíaco, también yo lo voy a vencer porque te voy a levantar del polvo. Si tú tienes, es que todo lo que Dios nos habla es porque la gracia nos hace capaces de vencer toda adversidad, porque la muerte es un decreto. Y dice que Él anuló todos los decretos que nos era contraria. La muerte se anula porque ese es un enemigo y es el último enemigo que será destruido. Y que dice el 27, cuando esto pase, porque todas las cosas el Padre las sujetó debajo de los pies del Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, su Hijo, claramente se exceptúa al Padre, quien es aquel que le sujetó al Hijo todas las cosas. ¿Qué clase de relación ahí? ¿Qué clase de amor? Las cosas las sujetó debajo de sus pies. El Hijo es el que tiene todo el poder. Y por eso nosotros vemos en los rangos de autoridad que el diablo tiene una perfección en el engaño de tergiversar toda la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos que aquí hay infidelidades, hay traiciones, la gente agarra derroteros equivocados, hacen lo que quieren, buscan lo que quieren. No, hasta cuando van a presentar a un niño buscan al pastor, no buscan a la ministra del diaconado. Porque no han sido enseñados. Aún todos los que están trabajando con usted, pastor, si me van a buscar a mí, que lo busquen a usted primero. Y no es que yo sea superior, es el orden de Dios. Si viene una mujer de casas de Dios y al líder ni lo toma en cuenta para nada, no puede ser. No ha conocido la paternidad, no ha conocido el orden de Dios. El ministerio tiene que conocer los diseños del Padre. Cuando una persona camina en una independencia, no puede estar sujeto ni puede estar bajo los pies de Jesús. Y nosotros cantamos, rendido a tus pies, rendido a tus pies. Pero el Señor, ¿qué pensará de nosotros? Tú lo dices, pero tu corazón está lejos de mí. Por eso el Padre nos está exhortando a que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que tener la sabiduría del cielo. La gracia me da sabiduría. La gracia no es riesgosa. La gracia no es maquiavélica. La gracia no es maldad. La gracia es bondad, es benignidad, es misericordia, es el amor de Dios. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Todas las cosas serán sujetas, porque Él va a ponerle al Padre todas las cosas. 28. 15, 28. 24 a 28, perdón. Estamos leyendo. 24 a 28. Primera de Corintios 15, del 24 al 28. 15 a 28, hermanos, perdonen. 15 a 28. Es el último versículo del mensaje. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces, y solamente entonces, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios Padre y Dios Hijo sea todo en todos. Apunte
y prepare enseñanza del Espíritu para que esta enseñanza no se olvide. Si hay en mi corazón algo, hermano, es de que nosotros conozcamos al Dios Padre y al Dios Hijo. Porque ahí están los secretos más guardados del reino de Dios y su justicia. Está en esa relación de padre e hijo. Está en esa relación de igualdad. En esa relación de amor, donde son perfectos ellos. Y eso que son ellos, quiere que seamos nosotros. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando Ricardo hacía eso, yo miraba otra cosa más que la gracia dice, oye, Ley, yo no te estoy aboliendo, lo que estás diciendo es verdad. Los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos. Tenés poder como alguacil, pero yo pagué ese precio. Yo anulé el acta de los decretos que te era contraria a mis hijos. ¿Y sabes por qué no le puedes hacer nada? Porque ellos creen que yo soy su Señor, que yo soy la vida, que yo soy el camino, que yo soy la verdad. Porque la gracia soy yo. Ellos creen. Por eso tenemos que ser verdaderamente agradecidos por el don que Dios nos ha regalado. En este tiempo de peregrinaje, el Hijo tiene todo el poder y es el que nos lleva al Padre. Pero llegará un tiempo, un día, en que el Padre y el Hijo unigénito tendrán una familia. Y la familia son otros hijos que nacieron del Espíritu, que nacimos del agua, que le creímos al Padre y que vivimos conforme la guianza del Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Así es que en esta mañana póngase en pie, vamos a adorar al Señor y darle gracias por su palabra. Que no nos olvidemos jamás de que el reino de Dios y su justicia es una relación de padre e hijos. Y que los que somos pastores tenemos que llevar a todos los hijos de Dios a este conocimiento.